curación de un cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, como una costumbre nuestra hoy llegar al templo a adorar a Dios. Nada más que era una oración de alguna manera programada que ellos tenían. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Y él, para llamar la atención, no, está atento, míranos. Entonces les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Para sorpresa de él, le dijo Pedro, mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. ¿Y qué pasó? Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que habían visto. Dios les bendiga. Estas cosas por ahí no se ven muy a menudo, pero el poder de Dios no ha menguado. El poder de Dios sigue siendo el mismo. ¿Cuántos creen que Dios sigue siendo el mismo? La Biblia dice que Dios sigue siendo el mismo. Su poder no ha menguado. Al contrario, dice la Biblia que los tiempos que vivimos hoy son donde Dios más se va a glorificar. Porque dice la Biblia que cuando la maldad creciera, la gracia se iba a sobreponer. La gracia es el poder de Dios. La gracia es el regalo de un milagro, es el regalo de un rescate, es el regalo para el que está angustiado, para el que no tiene esperanza. Todo se encuentra en la gracia del Señor. ¿Cuántos creen que es así? Amén. Entonces hay una gracia muy especial que está disponible para todos aquellos que se dispongan a creerle al Señor, para que Dios se manifieste en ese poder y se puedan ver este tipo de señales. Amén. ¿Alguien puede decir amén? El poder de Dios no solamente se quiere manifestar en apóstoles, pastores, profetas, funciones residentes que residen en una persona, sino en todo aquel que cree. En todo aquel que cree. Lo dije el otro domingo, hace como un domingo atrás, y alguien lo tomó y Dios la lleva a otro lugar, pone en práctica lo que aprendió y pregunten lo que pasó. Una persona que estaba paralítica se para, anda, camina y da gloria a Dios. Entonces quiere decir que el poder sigue fluyendo en aquellos que creen. Amén. Y en los que lo reciben, obviamente. Ahora, yo lo que quiero hacer en esta noche es en algo que Dios, el enemigo, quiere callar. Y este milagro que ocurrió en Jerusalén, en la iglesia primitiva, a través de los apóstoles, este milagro provocó, mejor dicho, una persecución, una de las tantas persecuciones que sufrieron los ministros del Señor y toda persona que creía. Este milagro desató una persecución en Pedro y en Juan. Y dice la Biblia que
todos lo vieron andar, todos vieron lo que ocurrió, todos, y quedaron atónitos, se quedaron, ¿no?, espantados de lo que habían visto. En otras palabras, no lo podían creer. Pero ¿quiénes eran los que no lo podían creer? Precisamente aquellos en quienes de alguna manera creían que conocían a Dios, creían que tenían el derecho de autor y podían manejar el poder o lo que habían recibido a su forma. Por lo tanto, ellos se sorprendían. Porque ¿quiénes fueron los que se sorprendieron y quiénes fueron los que lo persiguieron? No fue precisamente el pueblo, fue precisamente los que se oponían al pueblo. En este caso, los religiosos. Eso ocurría dentro del pueblo de Dios y sigue ocurriendo todavía dentro del pueblo de Dios. Este espíritu no ha muerto, el espíritu religioso. El espíritu religioso todavía sigue operando en personas que no se determinan a que Dios renueve su mente, pueda abrirle los ojos, pueda ver que Dios es más grande que lo que nosotros pensamos, o las estructuras nuestras, comodidades, etcétera, etcétera. Entonces, este acto, este milagro desató una persecución. Y sígame en el relato, por favor. Vaya al capítulo 4, ahí mismo donde usted vuelta la hoja, y se va a dar cuenta que dice, ¿qué pasó? Hablando ellos al pueblo, ¿vinieron quién? Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, porque había guardias en el templo, y los saduceos. Los saduceos eran una secta como los fariseos, nada más que los saduceos no creían en la resurrección, ¿no? Y claro, cuando lo escucharon hablar a los discípulos y enseñarle al pueblo, a los apóstoles, enseñar al pueblo de la resurrección y del pacto y de Abraham, y etcétera, 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 dice que vinieron y resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús ¿de qué? La resurrección de entre los muertos. ¿Y qué pasó? Y dice que les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya de noche. Es decir, este milagro les trajo problemas a los discípulos. Este milagro desató una persecución. Ahora, lo que yo en esta noche quiero hacer énfasis en algo. Todos aquellos que tenemos a Jesús en nuestro corazón, hay una señal sobre nosotros. En este cojo había una señal, ¿sí? No solamente una señal, sino que había algo que lo reconocían, había algo por lo cual lo reconocían los fariseos, lo reconocían los religiosos, y por ende la gente común lo reconocía. ¿Cuál era? ¿Por qué lo reconocían? Porque él era inválido, era un paralítico, ¿sí? Y lo reconocían, ¿por qué? Por el paralítico. Cuando hay una señal, cuando hay un defecto grande en una persona, normalmente se lo reconoce por ese defecto. ¿Me explico? Si es un mudo, ahí va el mudo. No lo dice por el nombre, le dice, ahí va el mudo. Si es inválido, él es válido. Si es ciego, el ciego. No le dicen el nombre, el ciego. ¿Lo han escuchado ustedes? ¿No? Se olvidan del nombre, no lo llaman por el nombre, lo llaman por el ciego, por el sordo, por el mudo, por lo que sea. Entonces, dice que la gente reconoció que era el que pedía limosna. Algunos lo reconocen por el que pedía limosna. Algunos lo reconocen, este es el que pide limosna en la esquina. Lo reconocen. La gente lo reconoce por eso. Es decir, lamentablemente, la carencia del hombre y la necesidad del hombre extrema a veces lo lleva a que la gente lo reconozca por la necesidad o por el defecto o lamentablemente por su condición física, ¿no? Se lo lleva ¿a qué? A distinguirlo. ¿Me está siguiendo? ¿No? Entonces yo quiero en esta noche hacerle recordar algo a usted. Que este milagro nos haga recordar algo
a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. Cuando usted nos ve venir a la iglesia, cuando usted nos ve que se determina a seguir a Cristo, alguien de afuera que no lo conoce o que lo conocía, o un religioso o alguien que está opuesto a Cristo, le va a decir, pero este no era fulano de tal, pero este no era este, pero este no era el que andaba por ahí en las cosas raras, pero este no era este, pero esta no era esta la que hacía esto. Entonces, hay una marca, hay una señal que el enemigo lo reconoce. Ahora, ¿en qué se transforma eso? Dice la Biblia que en el profeta Isaías y en los profetas dice que el Señor cambiaría nuestro lamento en baile, cambiaría nuestra tristeza en gozo. Hay cosas que el ser humano lo marcan tanto, que es tanta la gracia que tiene, que no solamente carga con eso, sino que carga ¿con qué? Con tristeza, ¿verdad o no? Carga con lágrimas. Es muy triste, ¿verdad o no? Pero dice la Biblia que Él cambiaría nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en gozo. Entonces eso le pasó a este cojo. Este cojo cargaba con una miseria, incapacidad de poder ganarse el pan, y por consiguiente tenía que vivir de lo que le daban. De hecho, cuando los apóstoles van ahí, lo primero que él pensaba es que le iban a dar plata. Pero Pedro y Juan, ¿qué es lo que le dicen? No tengo plata ni oro, pero tengo algo mucho más precioso que eso. Tengo un nombre que es sobre todo nombre, en el cual hay autoridad, y yo te digo que en el nombre de Jesucristo levántate y anda. No tengo plata ni oro, mas en el nombre de Jesucristo levántate y anda. Y eso fue suficiente para que él creyera, se le afirmaron los tobillos, se pusiera de pie. No sé cuánto tiempo hacía que estaba así, era de nacimiento, no relata cuántos años tenía, pero seguramente que era una persona grande. Se paró y eso, dice, esa tristeza, esa miseria se convirtió en ¿qué? ¿Y qué representa el baile para usted y para mí? A ver, ¿quién no fue a bailar alguna vez? A ver, ¿quién no fue a bailar nada? ¿Que lo hacía porque estaba triste? No, iba triste y se le iba todo cuando empezaba, ¿sí o no? Empezaba las vueltas. Entonces el baile representa el gozo, ¿verdad o no? Alegría. Entonces cambió la tristeza, cambió esa situación en gozo. Dice que entró al templo ¿cómo? Saltando y alabando a Dios. ¿Por qué? Porque él había recibido algo, había sido libre de algo. Y en esta noche yo quiero que usted se le refresque la memoria de que es lo que hay algo que el enemigo sabía. Este era la fracasada, este era el mendigo, este flaco era el que andaba por ahí hecho un desastre. Pero cuando llegó a Cristo a mi corazón, cuando llegó Cristo a nuestro corazón, algo pasó, ¿sí o no? Fuimos sacados de allí y se convirtió en alegría y se convirtió en gozo, ¿verdad o no? Ahora, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué el enemigo no quiere que usted demuestre lo que Cristo hizo en usted? Cuando normalmente hablamos con el creyente, vamos a decir así, indocto, aquel que carece de un conocimiento profundo de la palabra de Dios, que lo único que puede decir, Cristo me sanó, gloria a Dios. Cuando recibiste una señal de parte de Dios, eso alcanza y sobra para que otros crean en Cristo, ¿verdad o no? Y no estoy diciendo que no se prepare. De hecho, anoche comenzamos las clases muy hermosas, la serie que estamos enseñando. ¿Cómo se llama? Los que estuvieron anoche. Los cimientos de nuestra fe. ¿Se comieron todas ¿Ya? ¿Por qué? Porque la fe en este tiempo vas a tener que aprender a defender tu fe, porque tu fe va a ser atacada. Anoche le decía a los hermanos que hay una estadística en los países del primer mundo que hay un plan secreto o en escondida, oculto,
de una persecución en la iglesia. Miles de pastores están preparando la iglesia para que puedan resistir, para que puedan subsistir al ataque. No va a ser solamente, no. Vas a tener que defender tu fe, y para defender tu fe vas a tener que tener conocimiento, vas a tener que estar... La Biblia dice que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y no es porque estuvo al alcance de ellos. El conocimiento se adquiere mediante un esfuerzo, una inversión, una determinación de ir a aprender todo lo que yo debo saber. Nunca terminaremos de saber, pero no porque nunca terminaremos de saber, no nos vamos a preocupar en aprender más. ¿Me explico? Claro, tenemos que ser diligentes en cuanto a nuestra fe, porque va a ser atacada. Acá la fe fue atacada. ¿Cuánto creen que fue atacada la fe? Y fuerte. Dice que los metieron preso, ¿no? Los metieron preso. Y miren después lo que ellos padecen preso. Miren la declaración que ellos hacen. Quiero darle dos declaraciones fuertes en las cuales usted deberá recordar lo que Dios hizo en usted, para que usted recuerde que hay una señal en usted. Porque si usted ha recibido a Cristo, debe haber una señal que algo hizo el Señor en usted. Porque usted no puede estar acá porque le sobra el tiempo, ¿verdad o no? Cada uno de los que estamos acá, algo hizo el Señor en nosotros, ¿verdad o no? ¿En cuánto hizo algo el Señor en usted? En algunos hizo un milagro, en otros hizo el Señor le dio la fe para creer, ¿verdad o no? Todos estamos aquí porque hay una señal que hemos recibido de parte del Señor en nuestras vidas. Algo cambió en nosotros. Por cierto, hay muchas cosas que tienen que seguir cambiando, pero hay algo que cambió en nosotros, ¿verdad o no? Y eso es un testimonio. Diga conmigo, eso es un testimonio en el cual dice la Biblia, escuche, vaya conmigo rápido, no vamos a extendernos mucho, pero miren, donde fueron a parar por este milagro los discípulos. ¿Dónde fueron a parar? A la cárcel. Por sanar a una persona fueron a parar a la cárcel. Parece algo injusto, ¿verdad o no? Y claro que es injusto. Los brujos se enojaron, los religiosos se enojaron, los médicos se enojaron, ¿sí o no? Pero miren lo que ellos les declaran después de todo el interrogatorio que les hacen y les predican y les vuelven a predicar. Miren lo que ellos les declaran. Ellos les dicen, mire, ustedes mataron por ignorancia a Jesús, ustedes fueron los que desecharon la piedra angular, ustedes son eso, ustedes mismos son eso, esos que ahora me están castigando a nosotros, esos que ustedes nos mandan, esos son ustedes, le decían los discípulos. Y miren lo que le declara. Esto es algo que usted lo tiene que tener de memoria, y márquelo en la Biblia, porque es un pasaje que usted lo tiene que tener de memoria. Yo le hago una pregunta, usted a ver si lo tiene marcado. ¿Dónde dice la Biblia que en ningún otro hay salvación debajo del cielo, bajo este sol, más que en el nombre de Jesucristo? ¿Dónde está? ¿No sabe? Es porque entonces no lo marcó nunca, solamente lo escuchó. Ahora lo va a ver y lo va a marcar. 4:12, ¿lo tiene allí? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué dice? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otro nombre. Y ellos dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. La gente tiene que reconocer y tiene que darse cuenta que usted ha tenido un encuentro con Cristo, en su manera de hablar, en su manera de comportarse, aún en su manera de vestirse, en sus actos. Tiene que haber algo que Dios marcó en nosotros. Dice, mire, le digo que en ningún otro hay salvación. Bajo el cielo y bajo este sol y bajo este cielo no hay ningún otro, hay salvación. Entonces, escuchen, miren lo que hacen estos tipos. Estos tipos, el concilio que ellos hacían, escuchen, ellos reconocían
que era un hombre sin letra, y ellos reconocían que había estado con Jesús, porque no había otra manera de que pudiera haber un milagro o cosas así semejantes. Y miren lo que hacen esta gente. Después que los meten en la cárcel, ¿no? Después que los meten en la cárcel, ellos cuando los largan, los sueltan, los amenazan. ¿Y la amenaza cuál es? La amenaza y lo que les dice que hagan, o mejor que no hagan. Dice, escuche, ellos le dijeron, ellos los llaman y los intimidan, que en ninguna manera, versículo 18, ¿está conmigo? Y llamándolos, les intimidaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mira la respuesta de los discípulos. Mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no, escuche, y esto es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. El diablo no va a querer que declare lo que has visto, lo que has oído acerca de Jesús, lo que has visto que el Señor ha hecho en tu vida, lo que ha hecho en tu familia, lo que ha hecho en ti mismo. No puedes. Y el diablo quiere que no hables. ¿Por qué es que hay poca gente? Porque no se testifica. ¿Ah? Esto hizo mi vida el Señor. Porque vuelvo a reiterar, hijo, se lo digo con mucho amor. Recuerde, cada uno de nosotros, recordemos qué es lo que hizo el Señor en nosotros. Algo hizo el Señor en nosotros, ¿verdad o no? Algo hizo en nosotros el Señor. Eso se llama testimonio, a través del poder de Dios en nosotros. ¿Cuántos creen que ese testimonio que hizo el Señor en ti? Hay miles y miles y miles de personas que necesitan escucharlo, porque si las personas dicen, bueno, pero si lo hizo en ti, ¿por qué no lo va a hacer en mí? Tienes que creer nada más, como creemos yo, como creíste tú, como creí yo. ¿Cuántos se quieren decir? ¿Por qué lo hizo el Señor en ti? Porque le creíste. ¿Ah? ¿Cuántos creen en el Señor? Y porque le creíste, por eso sucedió. ¿Y cuánta gente? Muchas veces, porque la gente, ¿sabe qué? La gente muchas veces dice, la incredulidad la gente le hace decir, yo si no lo veo, no lo creo. ¿Ah? Ahora la pregunta es, ellos tienen que ver en mí la señal que Dios hizo en mí. Y cuando ellos ven esa señal, se van a convencer. ¿Por qué? Porque van a decir, pero si nosotros reconocemos que este era el mendigo, mira, y ahora viene en una 4x4 a la iglesia. ¿Quién lo hizo? ¿Y usted qué le va a decir? ¿El apóstol? ¿Usted qué le va a decir? ¿Mi patrón? ¿Qué le va a decir usted? No, Dios es grande. Al Dios que yo adoro. Ese lo hizo. Estaba triste, estaba enfermo. Dios me sanó. Ah, sí, vos eras el que estaba enfermo, Dios te sanó. Y claro, viste, tenés que creer en Cristo. Esa es la señal que llevamos. Y la gente va a decir, tenés razón, yo creo porque yo te conocía vos como eras. ¿Ah? ¿O usted cree que no nos conoce mucha gente como éramos antes? Así como hay mucha gente que le va a decir, cállate, charlatán. ¿Sabe qué? Porque el diablo, usted tiene que estar atento en esto. ¿Cuántos verbos hay de tiempo? Los maestros, ¿cuántos? ¿3? No, digamos, presente, pasado y futuro. Hablamos de esos 3. Tiempo, presente, pasado y futuro. El diablo va a hablar. Usted tiene que asegurarse que le hable en tiempo, no presente. Porque el diablo, usted tiene que discernir la voz del diablo. El diablo va a decir, pero vos no eras. Vio que decía, pero no era este. ¿Quién estaba hablando ahí? En tiempo pasado. Entonces, el diablo dice, pero no era este el joven. Sí, es verdad. Pero oye, ¿qué pasó con ese joven? En tiempo presente, en tiempo real, no es el mismo. Algo le pasó. Dios hizo un milagro.
Dios es un Dios de presente, diga conmigo, Dios es un Dios de presente, Dios de hoy, pero también es un Dios de la historia, que cambió nuestra historia, para vivir un presente con un futuro glorioso, o un presente glorioso con un futuro súper glorioso. Amén. O sea, qué importante es entonces que usted en esta noche recuerde la señal que Dios hizo en usted. El diablo siempre le va a recordar, pero si vos eres así, ¿sí? Pero nosotros no vivimos del pasado, vivimos de un presente en Cristo. Amén. Vivimos de un presente. Vivimos de un presente. Por eso no podemos vivir de experiencias pasadas. Mucha gente se va hasta el pasado, y aquel. No, Dios quiere que hoy tengas una nueva experiencia con Cristo. Dios quiere recibir cosas nuevas para ti. Amén. ¿Cuántos creen que es así? No podemos vivir de experiencias pasadas. Hay experiencias que no las queremos ni recordar, y hay experiencias lindas, pero Dios tiene una nueva experiencia para nosotros también hoy. Amén. De que sientas nuevamente la presencia de Dios. Esto nunca lo había vivido, nunca lo había experimentado. Esas son las cosas que Dios va a usar para alentar tu corazón y para hacerte ver que no es un Dios que se quedó en el tiempo, sino es un Dios que se renueva y un Dios que tiene cosas nuevas para todos aquellos que le creen. Amén. Entonces, qué importante es, el enemigo va a querer que nosotros no testifiquemos, no hablemos de lo que hemos visto y hemos oído. Pero cuando nosotros estamos convencidos de quiénes somos y en quién hemos creído, no vamos a poder callar. Porque eso sería negar nuestra fe. Por eso yo lo animo a usted que tómese un tiempito, acérquese los días martes. Ya tenemos la próxima clase el martes. La clase dura 45 minutos, 40 a 45 minutos. No podrá apartar 40 a 45 minutos de las 9:30 de la noche, que lo hemos hecho por la gente que trabaja en el comercio, etcétera, etcétera, para que pueda estar. Así que imagínense, 45 minutos. Usted a las 10:15 ya está en su casa. Y va a aprender, va a fortalecer su fe, va a crecer, se va a activar, etcétera, etcétera. Con material práctico que usted lo tiene que completar, lo tiene que llenar, puede leer en su casa. Anoche en el primer capítulo teníamos, hija, como referente a la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra con origen divino, con la lógica de la palabra, singular de la palabra, indestructible de la palabra de Dios. Amén. Cosas tan lindas que usted debe tener los conceptos claros para que cuando su fe sea atacada, usted sepa cómo defender su fe. Usted y yo estamos en los tiempos donde usted y yo vamos a tener que pelear la batalla de la fe, y vamos a tener que aprender. Y si no hemos aprendido a manejar la espada, estamos en problemas. Amén. ¿Cómo se pelea una batalla? Con la espada, y es la palabra de Dios. Efesios 6:17. Entonces, Dios le bendiga en esta noche. Amén. Que el Señor le bendiga en esta noche, para que realmente el Señor le ayude y nos ayude a que nosotros podamos testificar de lo que hemos visto y hemos oído. No podemos callar. La iglesia, como nunca antes, tendrá que testificar de lo que ha visto y ha oído. Y recuerden esta noche, usted y yo, hay una señal que Dios ha hecho en nuestra vida. Que el Señor le traiga la memoria para que usted recuerde lo que Dios hizo en usted. Primero, para que usted no pierda el gozo. Y cada vez que usted recuerde eso, le diga: Señor, gracias. Y entre al templo saltando y alabando a Dios. Amén. Porque era pobre y ahora soy rico. Señor, gracias. Estaba enfermo, ahora estoy sano. Amén. Pero qué pronto se nos va la luz, a veces nos olvidamos de lo que Dios hizo. Amén. Pero Dios nunca se olvidará de usted, que es su hijo, que somos sus hijos, que nos ama con amor eterno. Amén. Y que usted recuerde en este tiempo esa señal que un día el Señor hizo en usted. Cómo estaba, y la gente lo reconocía como usted era. Dios es un Dios que cambia su historia, mi historia. Dios le bendiga. Que el Señor le bendiga en esta noche. Amén. ¿Cuántos a partir de este día van a traer la memoria? El Espíritu Santo lo va a traer y usted va a decir: este era yo.
Tanta gente que se va a identificar con lo que usted tenía y nosotros teníamos. Nada más que ahora somos personas que hemos nacido de nuevo. Amén. Tenemos una sonrisa, podemos caminar, gracias al Señor tenemos un lugar, somos persona especial. Hoy pertenecemos al pueblo de Dios. Amén. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar, diga conmigo, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios le bendiga, póngase de pie, por favor. Gloria al Señor. No sé si el Señor se merece un aplauso, pero Dios es bueno, el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Dios le bendiga en esta noche, que el Señor le bendiga en esta noche. A propósito, los estudios están en YouTube, pero yo tengo que hacer las clases presenciales para que usted pueda ser más bonito, ¿eh? Escuchar a su vida. ¿Estamos? Gloria al Señor. Mientras adoramos a Dios, vamos a orar al Señor. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Cada uno, aún, no solamente particularmente tenemos un testimonio. Tenemos un testimonio como familia, tenemos un testimonio como iglesia, como congregación. Yo no puedo olvidarme de los milagros que Dios ha hecho en el ministerio, de los milagros que Dios ha hecho a través de una palabra, la gente que Dios ha liberado, cómo la gente hablaba de la iglesia, cómo los milagros que había, las liberaciones que habían, eran terribles. Y todo eso es un testimonio, y todo eso el enemigo sabe que Dios lo ha hecho. Dígale al Señor gracias, porque llevo marcas en mi vida, marcas divinas de tu poder en mí. Te pido, Señor, perdón, porque muchas veces yo no he declarado que lo hiciste tú. Y por callarme, Señor, hay mucha gente que todavía no cree en ti. Pero dígale, Señor, yo te prometo que a través de esta palabra que escuchaba en esta noche, me ha recordado y me recuerda aquel día, Señor, que tú me sacaste de la oscuridad, cuando estaba triste, cuando no sabía qué hacer, cuando ya no quería vivir, cuando estaba enfermo, cuando era pobre, Señor, y en esta noche tú me lo recuerdas a través de esta palabra. Y te prometo, Señor, que con tu ayuda yo voy a testificar de lo que yo he visto, lo que he oído y lo que he vivido personalmente en tu amor, Señor. Ayúdame, Señor, para que muchos puedan conocerte y puedan conocer este amor y este poder glorioso que transforma, que cambia las vidas. En el nombre de Jesús, prometo hacerlo, Señor, con tu ayuda y tu Espíritu Santo, para que muchos crean, Señor, que solamente en ti hay salvación. En ningún otro hay salvación, Señor, más que en el nombre de Jesucristo. Gracias te doy, amado Padre, por ser tu hija, tu hijo, y mi Señor Jesús, mi Salvador, mi Redentor eterno. Gracias. Te amo, Señor, y no callaré con tu ayuda. Aunque el enemigo quiera que calle, no podré callarlo, porque el callar mi testimonio sería de alguna manera en negar hablar de lo que tú has hecho, sería de alguna manera negar, Señor, lo que tú hiciste en mí, al cual no estoy dispuesto. Aún, Señor, estoy dispuesto a que me vituperen por causa del testimonio de Jesucristo en mi vida. Dios te bendiga, amada iglesia. Dios te bendiga, hija. Dios te bendiga en esta noche. Que el Señor te bendiga y puedas testificar de su amor donde sea y con quien sea.